Bueno, vamos a pasar entonces a la sección de libros y documentos, que como decíamos al inicio, se ha transformado en la sesión de hoy prácticamente en el tema central, porque nuestro amigo Roberto Elizalde de Buenos Aires, de Argentina, tuvo un problema de último momento, como ustedes habrán visto, figuraba en el orden del día, con el tema cartas de familia de un viejo médico. Él mandó la documentación que iba a exponer, pero nos pareció que era, por respeto a él, más indicado dejarlo para el año que viene, cuando él realmente lo pueda presentar personalmente. Así que vamos entonces al área de libros y documentos, con la presentación del catálogo de exposición Entre la vida y la muerte del Museo Histórico Nacional, a cargo de Juan Ignacio Gil Pérez. Adelante, Juan Ignacio, cuando puedas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi intención, dado que el catálogo salió a la luz ayer, es decir, prácticamente es como que ayer mismo llegó de la imprenta al museo, es decir, si no llegó ayer, llegó anteayer, es decir, prácticamente nadie podía atesorarlo entre sus manos. En la sesión de la presentación, lo primero que debo decir es que estaba el doctor Augusto Soiza La Rosa, que me ha llamado la atención un detalle. Recién hoy pude leer su preciosísimo trabajo sobre Rodó. Y ayer el doctor Radi, que fue uno de los presentadores, el profesor Radi, un hombre de referencia para todos nosotros, ya emblemático, se comió, no le salía que nuestro Augusto era médico legista. Pero lo que me impresionó, él después hará su comentario, es que en el trabajo de Rodó a pie de página, que Augusto solo pone médico y además miembro de las dos sociedades emblemáticas de la que él es miembro, la nuestra y la del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Pero acá me fui por una pequeña rama. Estábamos Augusto y yo, el doctor Pou no pudo asistir porque estaba en clase, estaba atendiendo la clase y no daba el tiempo, pero la verdad que en el museo se vivió una atmósfera festiva, porque el esfuerzo que les demandó montar esta exposición, que ya tiene poco más de un año, y hacer este catálogo, que en realidad el catálogo no solo responde a la exposición, sino que responde a una investigación que continuó después de la exposición. El catálogo, ustedes saben, yo se los voy a mostrar acá el ejemplar que... Bueno, el catálogo se titula, igual que la exposición, Entre la vida y la muerte, salud y enfermedad en el Uruguay de entre siglos. El editor es el Museo Histórico Nacional. No tiene un editor en persona. Y está publicado por Gráfica Mosca. Y tampoco tiene la fecha exacta de publicación, pero el catálogo acaba de salir. Es totalmente reciente. El Departamento de Historia de la Medicina y por ende la sociedad y el proyecto Museo de Ciencias de la Salud pudimos colaborar generosamente. El departamento, gracias a la anuencia del doctor Ricardo Pou, y en el museo, porque nosotros con el equipo de los doctores Sergio Martínez y Valentín López gestionamos, no totalmente, pero buena parte de la colección museística que le está quedando al Hospital Maciel. Y además tuvimos la suerte, que es algo que se presentará a la sociedad el año que viene, de recibir una donación súper valiosa de los doctores Schreiber, Ferdinand Schreiber y Gerd Schreiber, padre alemán e hijo
alemán educado en Montevideo, cirujanos plásticos los dos, con una colección de instrumental, y dos piezas, dos moulages de ceras, que voy a tratar de mostrárselos así a través de dos moulages impresionantes de cera. Nosotros sabemos por la historia de la medicina, ¿no es verdad?, que en Uruguay existieron más de 1000 moulages, cerca de 1200 moulages, creados por el mismo alemán que creó esto que les voy a mostrar ahora. Piezas, personas con sífilis en sus caras, sífilis en el ojo y en la nariz, y que es probable que el doctor Ferdinand Schreiber haya operado, pero no queda el registro de esa operación, por lo menos hasta el momento no lo conocemos. Pero estos dos moulages se conservan ya en el Maciel. Pero bueno, como todo esto es muy reciente, de alguna manera estoy tanteando, y bueno, no deja de dar, pero tampoco tengo que cargosearlos. La exposición, ustedes saben que se organizó el año pasado en torno a los días del patrimonio quintelianos, de Manuel Quintela. Como bien dijeron en la mesa, la pandemia le generó una oportunidad, como a tantos ambientes y a tantos ámbitos del Uruguay, al Museo Histórico Nacional le generó la oportunidad de buscar piezas en depósito, como nos explicó ayer el director del Museo Histórico Nacional, el historiador Andrés Aspiro, joven, hombre muy joven. La mayoría de las piezas que tiene en depósito el Museo Histórico Nacional tienen lesiones, necesitan restauración, necesitan cuidado, es decir, que va a ser un tiempo de muchos años para poder poner en condiciones todas esas piezas, muchísimos años. Tal vez uno no pueda ilusionarse de que todas se vayan a poner en buen estado. Él comparó el museo que dirige con el Museo Nacional de Artes Visuales, que tradicionalmente, porque son objetos muy distintos, pudo cuidar mejor sus obras de arte, y con los años mejoraron la gestión de guardar los depósitos. Es decir, lo que nos pasa en el Hospital Maciel y en otros hospitales, lo que también nos ha pasado en la facultad, es que todos los materiales museísticos no han sido trabajados, o en algunos casos, como en el Maciel y como en muchos hospitales, no pudieron ser conservados adecuadamente. Pero las piezas que sacó el Museo Histórico Nacional para integrar este catálogo, especialmente los cuadros, que es muy posible que sean las piezas más valiosas de esta exposición, tuvieron que ser restaurados con mucho cuidado y meticulosamente. Algunas piezas de mármol estaban muy rotas, como por ejemplo cartelería del viejo asilo de alienados de 1860, que después se convirtió, como bien sabemos, en manicomio nacional. Y ellos tomaron la decisión de ese periodo cronológico al hacer la exposición, y en el catálogo sí que se mantuvieron fieles al periodo cronológico del Uruguay de entre siglos. El Uruguay de entre siglos de fines del 18, por eso está el Hospital de Caridad en la tapa, y principios del 900, porque avanzando en el catálogo, las piezas sobre sífilis o tuberculosis, objetos diferentes, documentos diferentes, se vuelven piezas extraordinarias, que la gran mayoría de ellas no las conocíamos. Es decir, arriesgo una opinión
poniendo a toda nuestra comunidad, porque prácticamente creo que no las conocíamos la gran mayoría. Ellos separaron la exposición y en el catálogo mantienen también un ordenamiento. El doctor Soiza me podrá corregir, o si no corregir, podrá especificarlo más, porque él además es coautor de uno de los artículos más importantes de este catálogo. De ahí es que digo que nuestra comunidad está también presente en el catálogo. Ahora voy a ir a los dos cuadros más importantes. Uno de ellos, lamentablemente, no quedó bien fotografiado, a pesar de que tuvimos la sorpresa en la gestión pública que el director del museo nos notició ayer que el museo ya cuenta con fotógrafos profesionales. La fotografía de los catálogos anteriores tenía que contratarla. Hecho que siempre es oneroso para las arcas que dispone la institución para publicar estos más. Ayudar una amiga de la historia de la medicina, una historiadora en historia, que es Ariadna Islas, que fue la que tomó buena parte de este equipo, y que este equipo no solo se ha podido mantener con Andrés a la cabeza cuando fue nombrado hace ya casi 4 años atrás, sí ha ido creciendo. Y es un equipo joven, un equipo que va abordando todos los campos que están presentes en el catálogo. Es decir, libros, documentos, títulos, fotografías, grabados, objetos médicos y cuadros. De los cuadros, voy a decir, así me lleva de la mano yo creo que podría ser más que compartida esta pobre y deslucida presentación mía con el doctor Soiza, porque los dos cuadros más importantes que tiene la exposición nunca los habíamos visto, y después de que esta exposición se cierre a fines de marzo del año próximo, probablemente no los volvamos a ver por muchos años, salvo que se pida especialmente verlos. Uno es el retrato post-mortem de la muerte del padre del médico criollo Teodoro Miguel Villar de Bo, que está en la contratapa y está dentro. Se los voy a mostrar la contratapa. Este cuadro es originalísimo y está acompañado, a mostrarles. Aquí está el retrato post-mortem y el retrato que yo todavía no entiendo cómo se hizo, si el retrato que no fue post-mortem, el que estamos viendo claro, se hizo después del retrato post-mortem o se hizo antes, y el retrato post-mortem se hizo a partir de tener un buen retrato hecho primero y luego con el El problema que este retrato, que fue restaurado, como decimos, para esta exposición, que era desconocido, que es un retrato que se pintó en Buenos Aires, porque ahí murió Miguel Antonio Villar de Bo, teníamos los menos experientes, fusión diagnóstica casi supina, de qué era la lesión que está debajo del pañuelo que sostiene la mandíbula de Miguel Antonio Villar de Bo, que aparece bastante rozagante, él en el cuadro con colores en la piel como un poquito hasta congestionada, la piel de los pómulos,
pero se ve una mancha de sangre oscura que tapa parte del labio superior y todo el labio inferior, que a su vez está sostenida pañuelo, y esa mancha rojo vinosa oscura excede el borde del pañuelo y se extiende por el cuello, por la papada, digamos, de el cuello de Miguel Antonio Vilardebó. Y el mérito del cual yo me siento único, como único mérito, fue darme cuenta que el doctor Soiza podía, entre nosotros, develar qué era esto que el pintor Fabié, francés, en Buenos Aires había registrado para la historia. Y por eso escribió el artículo que relata las características de este retrato pintado, de la biografía de Miguel Antonio Vilardebó, de la enfermedad cardíaca que se plantea en la biografía, pero como hecho general y no en detalles particulares, en ningún detalle particular de la historia clínica o de la vida de adulto de Miguel Antonio Vilardebó, pero Soiza pudo demostrar que esto había sido una muerte de origen cardíaco por un edema agudo de pulmón, y lo que yo llegué a interpretar que podía ser un hemangioma de labio inferior con el mentón y con algunas manchas de hemangiomas en el cuello, pequeñas. Soiza nos enseñó, nos bajó a tierra, pero lo más importante es que le pudo dar un elemento, una descripción científica y rigurosa para que el museo, nuestro museo histórico emblemático, pudiera mostrar esta pieza a ciencia cierta de lo que significaba este retrato. Y el otro cuadro, la llegada de la fiebre amarilla a Montevideo en 1857. Es una alegoría de la llegada de la fiebre amarilla. Es un cuadro también que nunca, tal vez el doctor Soiza tenga algún registro del cuadro anterior, porque su erudición puede tener eso en su haber, pero es una preciosa y hasta diría aterradora alegoría de una barcaza con esqueletos, la muerte, siendo tiradas por un caballo y llegando a el puerto de Montevideo. Es un cuadro del pintor Luis Boena, un óleo sobre tela de 97 por 72 centímetros del año 1859. Montevideo se reconoce muy bien. Tal vez hay una imagen que evoca la República en el ángulo inferior izquierdo que muestra la aterradora llegada de la fiebre amarilla. Sin embargo, el puerto está un poquito adaptado al gusto de la geometría, la estructura del pintor. Pero yo les diría que, especialmente por este cuadro, los que no han podido ir a ver esta exposición por las razones pandémicas y que ya estamos en otra situación y que tenemos el verano, que el museo sigue abierto y que tenemos febrero y marzo, donde va a haber visitas guiadas, probablemente el doctor Soiza sea uno de los protagonistas de esa visita guiada. Por este cuadro vale la pena ir a ver el museo. Los historiadores jugaron un rol fundamental. Andrés Aspiro, el director del museo, es historiador. La mayoría de sus colaboradores, como les voy relatando, son historiadores en formación, y invitaron a la historiadora Ivette Trochon también a escribir, que es una mujer que ha estudiado la prostitución y por eso se acercó a la sífilis mucho.
por eso quisieron incluir esas nuevas imágenes que no las tenían en la exposición, las que les pudimos aportar nosotros. La mejor caricatura médica que tenemos antes de las conocidas de 1929 de nuestros profesores universitarios y médicos en el hospital, casi todas del Maciel, es la de 1910, que el único ejemplar que tenemos original está ya en el Hospital Maciel, lo tenemos custodiado nosotros. Bueno, decidieron incluir también algunos de los referentes que están presentes en esa caricatura, como Echepare, como Brito Foresti, el profesor de clínica dermatosifilopática, como Alfonso Lamas. Las fotografías que hay de Lamas en su consultorio en esta exposición fueron una emoción, porque yo nunca había visto un Lamas tan joven, prácticamente recién recibido. Fotografías de buen tamaño. Por último, voy a comentar que la presentación del catálogo ayer estuvo a cargo de un historiador consumado, el profesor y magíster Carlos de Masi, ya jubilado como profesor en el IPA, por una periodista que ahora no recuerdo el nombre, que se ha dedicado mucho a los aspectos de la salud, María Laura, no recuerdo, y por Rafael Radi, además de Andrés Aspiros y Ana Laura Cuestas, que fue la funcionaria de comunicaciones del museo, que es antropóloga, que es sobre la que recayó el mayor peso de la edición de este catálogo. Y debo decir que nuestra comunidad fue saludada y fue reconocida por el profesor Radi al justipreciar y recordar cómo el profesor Mañé había creado el Departamento de Historia de la Medicina. Es decir, que yo sentí sinceramente que una vez más el profesor Mañé estaba presente, no es que estuviera presente en el acto, sino que estaba presente en espíritu por su legado, y que el científico más importante que le ha tocado el peso de ser el más importante, el más relevante internacionalmente, lo recordó y lo dijo como un valor especial que el profesor Mañé había convencido a las autoridades universitarias de su momento para crear el Departamento de Historia de la Medicina, y que este catálogo también tiene ese espíritu mañano. Yo me sentí honrado que también me agradecieron, y lo que me generó el agradecimiento y la referencia a mi persona con mis limitaciones, como siempre me gusta decir, con honestidad intelectual, también la presencia de la doctora Burgues, que tal vez no la hemos logrado justipreciar, porque casi todas las piezas museológicas que tuvo el Departamento de Historia de la Medicina, que tiene, debí decir, y que están en estas exposiciones, las había juntado ella, y tenía ese proyecto muy vivo en su espíritu. El catálogo no está en línea, el Museo Histórico Nacional no sigue hasta el día de hoy la política que tiene el Museo Nacional de Artes Visuales, que publica sus catálogos, los pone a la venta en su tienda, pero también los cuelga para el resto del mundo, digamos, y del Uruguay los cuelga en su página web. Cada catálogo que hace el Museo Nacional de Artes Visuales lo pone a texto completo. Este todavía no lo está. Es un libro bonito, es un libro lindo, es un libro no brilloso, de hoja, de tapas y hojas sin brillo. Para mí es más cálido, y cuesta 1.000 pesos. Si ustedes entran a la página web del museo, ya está anunciado la presentación,
y el costo, ayer se vendía a 800 pesos, como se suele, como es de uso, venderlo un poquito más barato, y va a costar 1.000 pesos. Pero yo enfáticamente, a través de, sí, Antonio, en la página web del museo está la dirección electrónica donde hay que pedirlo y seguramente ofrezcan distintas vías de pago y de cómo hacerse con el objeto en concreto. Entrando a la página web ya está la presentación del catálogo y entrando en más información, abajo ya está la noticia de en cuáles de las direcciones del museo hay que hacer la solicitud del catálogo. Vayan a ver esta exposición, los que no la han visto, no dejen de ir a verla, porque es una exposición que tiene su génesis en la historia de la medicina que todos nosotros cultivamos. Esto fue en la personalidad de Manuel Quintela, en los días del patrimonio quintelianos, y es un verdadero aporte, hecho desde la perspectiva de los historiadores, pero los historiadores no fueron buscando a los historiadores de la medicina, nos fueron pidiendo ayuda, fueron tejiendo para darle a este catálogo un realce que, si bien es científico, como ellos especificaron, nosotros hicimos este catálogo para la población general y para la cultura general del Uruguay. Es decir, no es un catálogo dedicado a médicos y a estudiantes de medicina, sino a la ciudadanía, y nosotros podemos cotejarnos disfrutando este catálogo en ese marco, como ciudadanos uruguayos todos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Mientras le damos la palabra a Augusto Soiza, le vamos a pedir a Ángela que comparta la imagen del cuadro, el de la fiebre amarilla, Juan Ignacio. Muy bien. Esta imagen está en línea y con buena resolución. Ahí está. Muy bueno. De todas maneras, es un cuadro suficientemente de paleta baja, oscuro, para poder apreciarlo a través de la pantalla de la computadora. Yo cuando lo vi el año pasado quedé realmente estupefacto. Este cuadro me impresionó mucho más por el hecho que, por la significación y la magnitud que sabemos de lo que significó esta epidemia para Montevideo, y el cuadro del padre de Vilardebó, es impresionante, pero había que develarlo, y hasta que no apareció el trabajo científico de Augusto Soiza, yo y muchos no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y otra imagen muy, muy estremecedora que la utilizaron es la máscara mortuoria del pintor Diógenes Hecket. La comparan con un autorretrato de Diógenes Hecket joven, y la máscara mortuoria de un hombre que murió también bastante joven, a los 30 y pocos años, y como toda máscara mortuoria hecha con cuidado, es estremecedora. Bueno, gracias, Juan. Augusto, ¿querés decir alguna cosa? Fuiste aludido y además creo que corresponde. Comparto enteramente la exposición que hizo Juan Ignacio Gil. Escuchándolo, me parece que él hubiera ocupado con mucha dignidad un cuarto lugar en la mesa de los presentadores. Ha hecho un resumen realmente muy acabado, muy profundo, de todo el proceso de formación de esta exposición y, por supuesto, de lo que ha podido observar del catálogo, que al igual que yo, no podemos decir mucho más cosas porque lo hemos recibido recién ayer. No hemos tenido oportunidad prácticamente de verlo, estudiarlo en profundidad. Esta exposición constituye un hito en la historia de la medicina, porque además es hecha organizada por alguien que no son
eruditos ni cultivadores de la historia de la medicina, que son historiadores generales, que se han acercado a la historia de la medicina con una visión historicista que no es la nuestra. Así que es un verdadero hito. Esta exposición no habría podido alcanzar la excelencia que ha alcanzado, y además recomiendo que no dejen de verla porque hasta marzo del año 2022 va a estar presente, pero después va a desaparecer por muchos años, no la volveremos a ver. Pero digo que no hubiera podido alcanzar la excelencia si no hubiera sido por esa inteligente decisión de los historiadores, de esta gente joven del Museo Histórico Nacional, de lograr la colaboración de los médicos. Muchas de las cosas que Juan Ignacio Gil ha hecho y hace van a tener su relevancia y su valor seguramente dentro de mucho tiempo, cuando nos demos cuenta realmente qué es lo que ha hecho. Y esta es una labor que agradecerle a Juan Ignacio y que lo dejó muy en claro ayer el panel de presentación del catálogo, esa labor de tejer esa unión y que también es un gestor. Con respecto al estudio sobre la muerte de Rodó, en su labor de gestión, él fue el que me arrimó a mí, al historiador y al crítico literario que ha hecho ese trabajo tan importante sobre José Enrique Rodó. El mismo Juan Ignacio Gil fue el que me llamó y logró mi participación, si no, yo no hubiera hecho el trabajo sobre la muerte de Rodó. Bien, así que dejando de lado, cuando a mí me participan a la concurrencia de la presentación del catálogo, me envía el museo una invitación, yo por cualquier cosa había armado y dije, no se les vaya a ocurrir a esta gente darme la palabra en el medio de esa gente que yo la mayor parte no conozco. ¿Y qué voy a decir de eso? Bueno, y en un rato empecé a pensar qué podría decirles a esa gente que no son médicos y que están en un museo histórico nacional, en una exposición vinculada a la salud y a la muerte, más allá de la presentación del cuadro u otras cosas. Y se me ocurrió pergeñar algo que no sé si lo había sentido, si antes lo había sentido en esa profundidad, que realmente los médicos constituyen una comunidad que está mucho más cerca que otras instituciones, que otras profesiones a la historia de la medicina, a la historia, sí. Porque los médicos hacemos historia todos los días. Es más, cuando nos ponemos al lado de la cama del enfermo o atrás de un escritorio a la interrogatorio, ¿qué es otra cosa que hacer que lo que sabemos que es una historia? Es decir, la indagatoria de todos los antecedentes de lo que le ha pasado, familiares, sociales, laborales, qué era lo que tenía antes. Esa indagatoria es propiamente la indagatoria de un historiador. No otras profesiones tienen una consultación tan íntima con la historia como la profesión médica. No menos, recuerden ustedes, tengan presente que el documento en el cual nosotros escribimos los hallazgos del interrogatorio, del examen físico, de los exámenes de laboratorio, la imagenología, se llama historia clínica. Cuando hacemos un interrogatorio sobre los antecedentes genéticos, ¿qué estamos haciendo sino una genealogía histórica? Así que la profesión médica es una profesión seguramente la más íntimamente vinculada a la historia, por eso naturalmente los médicos estamos introducidos, aunque no lo sepamos en la historia. Y entonces les decía, porque también tenemos que colocarnos en nuestra adecuada postura, en nuestra situación histórica, que siempre los médicos hemos estado vinculados a la historia. Y acá había hecho un raconto, comenzando por el primero, que es Teodoro Miguel Vilar de Bo, que es nada menos que el fundador, con Andrés Lamas, en el medio de la guerra, 1843, de un instituto de historia y geografía, el Instituto Histórico y Geográfico. Fíjense en ustedes, un médico
y un historiador como Andrés Lamas, un coleccionista y bibliófilo como Lamas, un médico. En el medio del drama de la guerra, Teodoro Miguel Vilardebó, 1843, funda el Instituto Histórico y Geográfico, que tiene todavía vida. Pero además de eso, estaba leyendo, estaba buscando, a propósito del correo que nos envía Juan Ignacio Gil, nos envía, y ahora voy a hacer referencia a ese correo que tiene cosas muy interesantes, que antes de la fundación del Instituto, Vilardebó fue designado por el Ministerio de Gobierno en 1837 junto a Damaso Antonio Larrañaga para hacer la creación de la biblioteca y del Museo Nacional. Es decir, el médico, nuestro primer médico académico, es el iniciador de los estudios históricos en el Uruguay y de la creación del Museo Histórico Nacional. La biblioteca que había fundado Damaso Larrañaga estaba olvidada, destruida, robada. Era un montón de libros viejos que ya no servían para nada. No existía esa biblioteca. El Ministerio de Gobierno, 1837, designa a Vilardebó y a Larrañaga como Vilardebó el presidente de esa comisión para organizar el Museo Nacional, que luego será el Museo de Historia Natural, y la biblioteca, que lógicamente se escindirá. Y ahí Juan Ignacio Gil nos trae en su correo que nos envía algo que nosotros nos habíamos olvidado. Otro gran médico está vinculado a la historia, que fue Joaquín de Salterain. Bien, que si bien Juan nos dice que es fundador de varios museos, de acuerdo a mi conocimiento, fue el fundador de la Biblioteca Municipal y del fundador del Museo Histórico Nacional. Es decir, estuvo en esa fundación realmente. No en la del Museo de Historia Natural, que es otro de los antiguos museos nuestros, que la fundación básicamente fue de José Arechavaleta y luego de Carlos Berg. Pero Joaquín de Salterain tuvo médicos, oftalmólogos, una importancia fundamental en la creación del Museo Histórico Nacional y la Biblioteca Municipal. Y luego les quería referir a todo ese cúmulo de historiadores, para un poco, con cierto grado de vanidad, para demostrarles que los médicos no somos unos recién iniciados en la historia. Que ahí tenemos a Rafael Schiaffino, el hombre también que fue presidente del Instituto Histórico Geográfico, que lo restableció en el año 1914, y que, por supuesto, es el autor de esa obra magna de la historia de la medicina del Uruguay. Y también al abuelo de Juan Ignacio Gil, Abelardo Pérez Fontana, un hombre que escribió la historia de la medicina del Uruguay en sus 4 volúmenes, historia desordenada, sí, pero que tiene cosas muy rescatables. Y, por supuesto, la biografía de Andrea Vesalio. Y luego, no olvidar a Washington Buño, que tuvo mucha vinculación con el Museo de Historia Nacional. Washington Buño seguramente fue, no digo amigo, tan amigo como Mañere Pibel Devoto. Pibel Devoto era una persona totalmente diferente a lo que es Aspiros, a lo que es esta generación joven. Pibel Devoto era un señor académico que tenía una muy restringida vinculación con un grupo de individuos de la inteligencia uruguaya, muy pocos. Era un hombre realmente muy adusto. En algún momento Pibel Devoto exigió para entrar al Museo Histórico Nacional que se usara corbata. Hoy en día eso no existe, pero eso les da una idea del pensamiento y de la personalidad de Pibel Devoto. Pibel Devoto era muy amigo de Mañé. Mañé lo visitaba en su casa de la calle Yauri. Pero también Pibel Devoto vio el valor que tenía Buño. Por eso el libro de las tesis en el Uruguay, las tesis médicas del Uruguay, está publicada en la revista histórica del Museo Histórico Nacional. ¿Por qué? Nadie publicaba en esa revista si no era con la anuencia de Pibel Devoto. Pibel Devoto entrevió el valor de Buño y le cedió la revista para hacer la edición de las tesis, que luego se publicó en un apartado.
Y finalmente Mañé Garzón, obviamente que sí fue amigo de Pibel Devoto, y lógicamente un asiduo concurrente a las salas del Museo Histórico Nacional y el archivo de documentos. Obviamente sí, que es un hombre que, de todos los que hemos citado, el que tuvo más vinculación con el Museo Histórico Nacional y, por supuesto, con su presidente por largos años, el dueño del museo, que fue Pibel Devoto. Bien, pero también tenemos a la joven generación de historiadores. Ahí tenemos a Ricardo Pou Ferrari, que ha estado muy vinculado al Museo Histórico Nacional, y a la vista está que en su última obra sobre Navarro hace una cita documental realmente muy importante. Es decir, ahí tenemos entonces a la joven generación, y no voy a dejar de citar nuevamente a Juan Ignacio. Juan Ignacio Gil Pérez es el gestor de la historia de la medicina y el hombre, el profesional de ligazón entre nosotros y esa comunidad de patrimonial, de esa comunidad de historiadores. Un hombre que es además un asesor de la Comisión Nacional del Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, y que por supuesto merece todo nuestro homenaje. Decía que esta exposición entonces que ustedes deben visitar es un hito en la historia de la medicina del Uruguay. No hay otros antecedentes. He estado buscando qué otros antecedentes de exposiciones médicas importantes existieron. Y de la única que yo tengo conocimiento, porque acá tengo el catálogo delante mío, es en el 64 aniversario de la fundación de la Facultad de Medicina en 1839. Ahí se organizó lo que podría ser la primera gran exposición médica en Montevideo, que tuvo varias sesiones. Una sesión histórica donde se expusieron en el ámbito de la Facultad de Medicina una gran cantidad de obras que hoy en día son obras clásicas. Ejemplo, la Historia de la Medicina del Uruguay de Schiaffino, o la biografía de Morchio de Solís Otero y Roca, o los manuscritos de Ricaldone, o manuscritos de Vilardebó. Todo eso fue expuesto, que tuvo una sección científica donde se expusieron trabajos de por lo menos 200 médicos, figuran en el catálogo, que tuvo una sección destinada a aparatos y creaciones médico-quirúrgicas, donde acá figura increíblemente Miguel Becerro de Bengoa, y tiene no menos de 30 aparatos que llevan su nombre. Entre valvas de madera desmontables, termógrafo portátil, un mandril digital, un conótomo, es decir, para hacer una conización en cuello uterina, la palmografía, el angulómetro para medir las angulaciones de la columna vertebral, el autobaño, etcétera, etcétera. Hay una sección de revistas donde se exponen las revistas médicas en el Uruguay, que increíblemente suman 39 revistas publicadas médicas en el Uruguay. Hay una sección de tesis desde el año 1832, con la primera de Vilardebó y Matuliche, del ensayo sobre los medios que la cirugía opone a las hemorragias arteriales. Es la primera tesis que expone, hasta la tesis del año, todas tesis expuestas, están todas descritas acá, hasta el año 1937, que la finaliza con la tesis de Fernando Herrera Ramos, la toxicosis salicílica, lo que Herrera Ramos utilizaba para tratar la fiebre reumática y las artritis. Y luego tiene una sección de pintura y escultura y dibujo hecha por médicos, donde aparece Juan Carlos Plan, que tiene 39 obras expuestas. Aparece el doctor Ernesto Stirling con 10 obras, Carlos Pires Aréchaga con unas 20 obras, Juan Zunino Nogués con 4 obras, etcétera, etcétera. Hasta el doctor Víctor Servino con 4 obras y esculturas. De Juan Zunino Nogués, un bronce, otro bronce también del mismo autor,
y una cabeza de Rafael García Capurro. Aparte de esta exposición, que es del año 39, no tengo antecedentes hasta el día de hoy de una exposición vinculada a la medicina tan importante como la que se llevó a cabo. Y finalmente, el catálogo. Nada vamos a hablar de las pinturas que muy bien ha descrito Juan Ignacio Gil, y como además en la sesión anterior hubo una descripción de la pintura de Miguel Antonio Vilardebó, no tengo nada más que agregar. Ahí me puse como médico legista porque es un estudio médico-legal, tanatológico. En lo demás me pongo como médico porque me considero más un médico que un médico legista, ¿correcto? Es por eso le saco la duda de Juan Ignacio Gil. Cuando voy a ver, por supuesto, la vanidad, el trabajo a ver mío, a ver cómo quedó, me encuentro, es decir, el catálogo es, en principio lo tomo como excelente, es un trabajo realmente excelente que debe formar parte de la biblioteca de nosotros. Bueno, pero cuando voy a ver mi trabajo, encuentro que hay una cita, hay 2 láminas nada más, del cuadro de Miguel Antonio Vilardebó, uno con el atuendo funerario y otro sin el atuendo, que hay referencias a figuras que no están en el catálogo. Es decir, dice, figura número 4, va a buscarla, no existe. Hay acá un problema editorial. Y sobre esto sí me quiero referir. Cuando se hace un trabajo, cualquiera de ellos, médico o histórico, no ponemos las ilustraciones porque sí. No ponemos las ilustraciones simplemente por vanidad de colocarlas. Ponemos las ilustraciones que están referidas a aspectos importantes del trabajo. Si yo pongo una ilustración que dice en número 4, obsérvese con detalle el vendaje que abarca el mentón y el apósito que cubre la boca, es para mostrarles que existe en realidad un apósito que está embebido en sangre, que es transparente, no es una mancha, es un apósito, y por eso lo pongo a mayor tamaño, y sin embargo no está descrito. Acá sí hay un problema editorial. Es importante que una vez que se hace el trabajo, antes de la impresión, sea pasado al autor para que el autor le dé el visto bueno final y diga, ah, no, esta frase está mal, este apellido es incorrecto y acá esta lámina no está bien colocada o falta una ilustración. Porque entonces, afortunadamente, el trabajo en sí, el texto del trabajo, es tan claro que no necesitaría ni siquiera nada más que una ilustración. Las demás son ilustraciones colaterales que en realidad agregan, no mucho, pero sí agregan al texto. No afea el texto o no impide la comprensión del texto, la interpretación del cuadro, el que no existan todas las ilustraciones. Pero no queda bien que el lector diga, ah, el autor me refiere a una lámina que dice, véase la figura número 3, pero no existe. Entonces ese sí es un problema editorial. Sin embargo, yo envié al Museo Histórico Nacional, creo que 4 o 5 láminas seleccionadas y con buena resolución. Ahora bien, cuando voy al resto del catálogo y voy al trabajo arquitectónico del arquitecto Serra, me sitúo en la página 158, búscala Juan Ignacio, y aparece una lámina donde dice arquitecto Juan Lluria, Asilo Piñero del Campo. Es una mancha negra, no se ve nada. Nada se ve. Las reproducciones del arquitecto, salvo alguna, cierto, en la página 161, dice arquitecto Juan Lluria, son diríamos, son proyectos, ¿verdad? Hospital para localidades de campaña, modelo B. Es una mancha oscura, no se ve nada. Entonces, acá sí hay un problema editorial, hay un problema editorial. Y debemos cuidar mucho, incluso en nuestra propia publicación de la revista, cuando se publica un trabajo, de dárselo a leer al autor antes de la edición, para que éste pueda hacer las observaciones correspondientes. Es muy lindo el catálogo, está muy bien impreso. No me gustan las páginas estas.
me gustan cuando son ilustraciones, deben ir en páginas satinadas, porque la impresión no queda bien, absorbe mucha tinta. De cualquier forma, el resultado general, uno diría, ¿vale la pena conseguir el catálogo? ¿Vale la pena leerlo? Sí, vale la pena leerlo y tenerlo. Primero, porque es un catálogo que está diseñado y escrito con una visión general de los historiadores, que a nosotros nos hace mucho bien, porque aprendemos de ellos. Segundo, es una muy linda reseña de la historia de la medicina en Uruguay entre siglos, muy linda. Tercero, históricamente este catálogo es de una exposición que es un hito en la historia de la medicina en el Uruguay, que no tiene antecedentes, salvo lo que les dije, muy limitado, por cierto, de la exposición del año 1939 en la Facultad de Medicina. Cuarto, está realmente muy bien ilustrado, y a pesar de que algunas láminas faltan y otras no son realmente, no se pueden ver porque son manchas oscuras, de cualquier forma es un catálogo que tiene una muy buena diseño gráfico. Así que realmente creo que no tengo más nada para decirles, y que me felicito de haber estado ayer y presenciado la presentación, muy buena. Para mí la mejor de las presentaciones que hubo fue la de Ana Cuesta, la antropóloga y comunicadora, que hizo una muy buena exposición sobre todo el problema que hubo de montar esta exposición, y que por supuesto hizo referencia a nuestro colega Juan Ignacio Gil, a quien nuevamente le tengo que rendir homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto, por tu valiosísimo y muy interesante aporte histórico respecto a los elementos previos a esta exposición, que aportó muchísimo material. Y quiero desde el inicio adherir calurosamente a tu visión en relación a Juan. Tengo la misma conceptualización de su persona y de su actividad. Bueno, sigue en consideración este trabajo. Creo que esta sesión combinada de libros y documentos y museología ha sido muy interesante y un digno broche de oro para las actividades científicas de este año. Fue bueno disponer de una buena cantidad de tiempo para el análisis de este documento tan interesante y tan valioso. Bueno, pasemos entonces, una vez finalizada la agenda científica de este año. Yo quisiera decir que ha sido un gran honor y una gran satisfacción para mí haber podido presidir durante estos 2 años la sociedad. Honor y distinción, por supuesto, inmerecida, pero que he tratado de ejercer con todas las condiciones que he podido poner sobre la mesa para llevarlo a buen puerto. Es así que luego de esta gestión corresponde terminar las actividades del año de la sociedad a través de una rendición de cuentas y un acto eleccionario. Esa rendición de cuentas consiste en la presentación de la memoria de secretaría y la de tesorería, en relación a lo que estos 2 años han tenido como contenido. Ángela, ¿usted tiene alguna cosa para mostrarnos? Sí, es algo muy breve que digamos que resume estos 2 años que parece que fueron muchos más, digamos, por todo lo que se ha hecho. Esto es algo que siempre la Secretaría se ha encargado de hacer un pequeño relevamiento de todo lo que se ha hecho durante el periodo de los 2 años en que cada comisión directiva está a la cabeza de la sociedad, y más que nada es así como para recordar a los socios que nos han acompañado, a aquellos que, bueno, lamentablemente han tenido que abandonarnos, y los nuevos socios que nos van, digamos, también agasajando con su presencia en cada nueva actividad, y también los socios extranjeros que este año, digamos que estos años hemos tenido, digamos, la dicha de poder contar con varios de ellos y que de forma presencial no hubiera sido posible. Vamos a hacer una presentación año por año, a grandes rasgos, algo muy breve, y no podía faltar, ¿verdad? Que si bien
este año pasado, cuando tuvimos la llegada a nuestro país del COVID, que nos hizo un jaque en todo lo que tiene que ver con, bueno, más allá de la parte de relacionamiento y de poder salir y demás, también es un jaque a todo lo que en las actividades sociales. Y por qué no también todo lo que tiene que ver relacionado con la parte cultural, y la sociedad uruguaya también, la historia de la medicina también se vio en cierta forma, digamos, afectada, porque se replanteó, digamos, como un nuevo nacimiento de la sociedad, como una nueva etapa, se podría decir. Y por eso hay que, creo yo, que rescatarlo y decir que a partir de mayo, si bien la primera del 2020 se pudo realizar en el sindicato médico, la de abril no se pudo llevar a cabo, y luego vamos a verlo, pero a partir de mayo, a través de la virtualidad, a través de Zoom, sí se pudo, digamos, hacer presente la sociedad, digamos, en cada uno de sus hogares. Es decir, extendimos todo lo que tiene que ver con la presencia. También se estrecharon los lazos internacionales a través de la incorporación que pudo hacer la sociedad a lo que es la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Se creó un canal de YouTube también gracias a los videos que esta plataforma permite realizar, y que ya lleva, si bien son pocos suscriptores, ya son más de 600 las personas que han entrado a ver los videos, y que también permite, digamos, trascender límites geográficos, y se pudo editar un nuevo volumen de la sociedad correspondiente a los años 2016-2017, y es el volumen 35-36. Esto es prácticamente reafirmar lo que acabo de decir. Si uno entra a la página web de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, aparece, estos son los socios miembros, se puede decir, y acá estamos nosotros. Esta es la página del canal de YouTube, y los próximos pasos, bueno, intensificar lo que serían las redes sociales para tal vez exceder fronteras y poder llegar a nuevos espacios y a nuevas personas que posiblemente ni siquiera sepan que existe una sociedad uruguaya de historia de la medicina. Sobre todo buscando el interés en gente joven, ¿verdad?, que pueda también hacer ese intercambio entre conocimientos, no solamente médicos, también integrar de repente a otras especialidades. Bueno, una visión de cómo está actualmente el canal de YouTube y el ranking, se podría decir, de las visualizaciones, cómo va haciendo. Otro de los aportes en el que la sociedad estuvo también inmersa, y que ya Juan lo acaba de mencionar, y que también acá nos acompaña Agustín, es por lo menos haber sido partícipes de alguna forma en lo que es el Museo Nacional de Medicina, que se dio lugar el año pasado en la sesión de julio, y en el que se pudo dar a conocer todos los avances y las ideas acerca de esta realización. La publicación del volumen, de un nuevo volumen de la sociedad, con esta carátula sobre un cuadro que está actualmente en el Departamento de Historia de la Medicina, y que ya fue tantas veces referido a Mañé, y este cuadro era de Mañé, si no me equivoco, creo que era de su papá, de su padre, que estaba en Francia, lo trajo, estuvo colgado durante muchos años en el departamento, en el subsuelo, y actualmente está en el nuevo local de planta alta de Facultad de Medicina. Las sesiones, como ustedes les estaba mencionando, en el 2020 se hicieron un total de 10 sesiones, la primera en marzo, que fue la que se pudo realizar en el sindicato médico de forma habitual. Sin embargo, en abril no se pudieron hacer, ya que nos estábamos abocando a la reorganización, pero sobre todo a aprender, en la parte personal, a aprender a manejar la virtualidad para poder, digamos, llegar a todos ustedes. En los siguientes encuentros se realizaron 2 sesiones mensuales, en mayo y junio, y a partir de julio se volvió nuevamente a los tradicionales encuentros del primer martes de cada mes. Las temáticas tratadas en el 2020, 9 presentaciones
sobre libros y documentos. En museología no se llegó a hacer ninguna presentación y en temas centrales hubieron 13, con un promedio de asistencia de 22 personas, que se podría decir que es prácticamente igual o superior a los encuentros que se estaban dando en el sindicato médico de forma presencial. Los socios fallecidos, los que nos han dejado, el año pasado el doctor Pedro Chancone, y también un reconocimiento a los nuevos socios que el año pasado, nos han, digamos, halagado con su presencia: el doctor Néstor Campos, el doctor Guillermo Velázquez, Néstor Campos de Salto, Velázquez desde Maldonado, la doctora Graciela Meneghetti. Aquí tenemos al doctor Ricardo Lozardo, de Argentina, que es el presidente de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina, el licenciado Roberto Elizalde, también de Argentina, la licenciada en Nutrición, Teresa Antonia, y la doctora Judith Jiménez, de Costa Rica. Las publicaciones de los socios, también, digamos, un gran aporte a la sociedad y para la sociedad, son los del doctor Antonio Turnes, y aquí está la lista de obras, también en coautoría con el doctor Irigaray, las obras del doctor Eduardo Wilson, también la obra en coautoría entre Carritirri, Cristanelo, Lanfranconi, Maglioni, Perrier y Piñeiro sobre el centenario de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, la obra de la doctora Ida Borteiri, y finalmente la del doctor Roberto Maslía, y un pequeño collage acerca de las obras a las que estamos haciendo referencia. Posiblemente, y pido disculpas si olvidé algún título en el tintero, no ha sido por maldad, sino, como les vuelvo a repetir, para mí en estos años han pasado demasiadas cosas y puede ser que algunas no las haya podido registrar. Para este año, ¿qué fue lo que nos pasó? Bueno, seguimos obviamente con la virtualidad, está en edición el nuevo volumen de las sesiones, y esta demora me la adjudico propiamente a mí, porque también el mismo año también hemos tenido que hacer la mudanza del Departamento de Historia de la Medicina, al mismo tiempo que el curso, y eso nos ha hecho demorar un poco en lo que tiene que ver con la edición, que está bastante adelantada. Solamente falta algunos detalles para poder enviarla a impresión o poder finalmente subirla y que sea de forma virtual para todos. Las sesiones de este año fueron 11 en total, ya que hubo una extraordinaria, que fue la del mes pasado. Siempre se pudieron cumplir a cabalidad mes a mes. Y las temáticas en estas sesiones fueron 9 referidas a libros y documentos, 3 presentaciones de museología, 14 temas centrales y un promedio de asistencia de 26 personas por actividad aproximadamente. Los nuevos socios, bueno, aquí omití que el doctor tanto Martín como Busi son de Argentina, y los doctores Balsarena, Córdoba y Esteban, uruguayos, y la doctora Leda de Nacimientos Berrecci de Brasil, que actualmente nos está acompañando. Las publicaciones de los socios, que también está en presente: el doctor Turnes, con su obra sobre Quintela, el doctor Roberto Maslía, los 50 años de prótesis de cadera, próxima a presentar en la sociedad, la obra del doctor Ricardo Pau Ferrari sobre Francisco Soca, y la sorpresa para muchos y las felicitaciones al doctor Euclides Silva Gaudín por médicos que ejercieron en Salto en el siglo XIX. Y esta es una pequeña mención a los gastos que desde la Secretaría se han tenido que realizar, y que han sido los siguientes. Sobre todo, el mismo gasto que se ha mantenido en el 2020 y en este año es el pago de la plataforma Zoom, que en lo que va del año son $150 por cada año, por todo es un total de $300, así como
este importe que fue el que costó la imprenta Mastergraph por realización del volumen. Y bueno, estos son los gastos que la sociedad, por lo menos lo que es la parte de Secretaría, ha tenido en este bienio. Solamente esto tenía para compartir con ustedes, y las dudas que ustedes quieran hacer las pueden presentar, y muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, solamente decir que también a modo personal ha sido un placer compartir con la comisión directiva, que esta sesión se está despidiendo, se podría decir, y bueno, quedamos a disposición para lo que la próxima comisión directiva o los socios de ahora quieran consultar. Muchas gracias. Excelente informe, Ángela, muchas gracias. Le pediría que después lo haga llegar a todos los consocios. Quería agradecer porque se ha manifestado que ha habido una enorme cantidad de contenidos vertidos durante estos 2 años, y quería agradecer públicamente a todos los que colaboraron en esas presentaciones, todas ellas con un profundo criterio científico y un alto contenido y un valor agregado muy importante. Bueno, damos por aprobado este informe entonces, y vamos a pasar a lo que le da la característica central a la sesión del día de hoy, que es la elección de la nueva comisión directiva. Entiendo, Ángela, que tenemos una sola propuesta de lista. Sí, exactamente, las que se envió por mail. Voy a ver si la puedo volver a compartir. Sí, que aunque me resulta difícil, no tengo más remedio que hacer un informe de tesorería. Y me parece sumamente importante, sobre todo porque tengo que confesar una serie de frustraciones. La primera es que he confirmado de que no sirvo para tesorero. Es una tarea que me supera enormemente. Me ha pasado en mi vida doméstica, en mi vida de gastos habituales, y también me ha pasado acá. Simplemente algunos papelitos. Y si algo salió bien, es gracias a Ángela. Ángela ha adquirido una enorme experiencia acompañando las gestiones de los anteriores tesoreros, especialmente la gestión de Nelly Piazza, seguidamente la breve de Eduardo Wilson y actualmente la mía. Segunda frustración es que teníamos previsto con María Ángela reunirnos en estos últimos días para juntar datos que tiene ella y datos que tengo yo. Yo he estado prácticamente aislado durante muchos meses por mi problema de salud, y por tanto nuestra comunicación era simplemente por teléfono o a través de mensajes. Ella presentó un informe de gastos muy meticuloso, muy claro. Yo tenía ese mismo informe porque yo me lo había facilitado, y yo tengo un informe de ingresos. Los ingresos han sido otra frustración. Yo entiendo perfectamente bien que la riqueza de una sociedad como esta está dada por la gente que se acerca a la sociedad, la gente que contribuye, la gente que participa, pero como bien mostró Ángela, tenemos gastos. La venta de volúmenes, y esto va en consonancia con lo que dije al principio de por qué no sería una buena vía de difusión para las actas, solamente se vendieron 10 volúmenes en estos 2 años del volumen que salió publicado. Todo eso hace que los ingresos a la sociedad hayan sido escasos. Creo que una buena solución sería lo que más de una vez se ha discutido en directivas sucesivas, de tener una publicación electrónica, de manera que se disminuya el gasto de publicación y la necesidad de la venta número por número. Pero en fin, eso es una cuestión que tendrá que analizar la próxima directiva. Por ahora, Muchas gracias, Quique. Perdón, dado la dificultad en reunirnos con Ángela, esto no está escrito, lo tengo en apuntes manuscritos. Va a ser escrito tan pronto como yo me reúna con Ángela, antes de fin de año decidimos hacerlo, y también lo voy a enviar a la directiva que va a seguir hasta marzo, de manera que van a tener por escrito toda esta información. Perfecto, muchas gracias, Quique, por el informe complementario de tesorería. Antonio pidió la palabra. Adelante, Antonio. Sí, gracias. Para
felicitar al presidente por su labor en este periodo tan difícil de pandemia en la que nos hemos tenido que reconvertir de las sesiones clásicas presenciales que durante que nos abre una nueva vía para el futuro. Y creo que la presencia del doctor Augusto Müller ha sido fundamental porque nos ha ayudado a esta adaptación, guiándonos con su consejo, con sus guías permanentes y ayudando a todos a que pudiéramos comunicarnos mejor. También felicitar a Ángela, porque gracias a su trabajo tesonero, silencioso y cotidiano, es que la sociedad puede también funcionar, y al tesorero que ha tenido tan destacada actuación y ha custodiado los fondos con tanta seguridad. Muchas gracias a todos y feliz año. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bien. Ángela, ¿la lista la podemos mostrar de alguna manera o la damos por conocida? Esta es la lista la propuesta de lista que nos llegó, no nos llegó otra. Esta es la que, por la que se va a hacer, digamos, la elección. No sé si todos pueden ver bien Perfecto. los nombres. Ahí está. Muy bien, veo que pese a todos los pesares de Quique va a seguir siendo tesorero. Muy probablemente si en este acto eleccionario es consagrado por las urnas, veremos. Me encariñé con la cajita, es simpático. La Secretaría General va a seguir siendo ejercida por la misma eficiente persona también. Bueno, Ángela, tenemos un software para votar, ¿no? Espero que todo funcione bien. Hoy lo probé y funcionó. Espero que, como decía el doctor Rizzi, el duende de la computadora no me haga trampa. A ver. Si usted puede dar una breve explicación, creo que son 3 opciones. Que simplemente hay que cliquear, ¿no? Para esto agradezco a las muchachas de la Academia de Medicina que fueron a un curso express. Sí. Les van a aparecer 3 opciones. No voto por la lista, sí voto por la lista y la de abstención. Y luego les dejamos un par de minutos, 5 minutos de repente, para que ustedes piensen a ver si los candidatos son de su gusto. Y luego de que ustedes elijan, me van a aparecer las cantidades y si también puedo hacerlo, para compartir el resultado final. Y todo esto en forma anónima, ¿no? El software garantiza el anonimato. Muy bien, felicitaciones. Ni Maduro sacó el 100%. Bueno, me alegro mucho de este resultado. Le auguro mucho éxito a la nueva comisión directiva. Creo que nuestra nueva presidente reúne todas las condiciones para desempeñarse en el cargo con solvencia, digamos, del punto de vista tanto técnico como humano. Así que, Aida, bienvenida a tu nueva función. Seguramente harás honor a tu cargo. Adelante, Aida. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los que me propusieron para presidir la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. En especial al actual presidente Augusto Müller, que cuando me lo propuso, le dije, voy a pensar, porque consideraba que había tal vez, que seguramente había alguien que estaría en mejores condiciones. Y él lo tomó ya como un sí. Y a la comisión directiva. En segundo término, agradezco a cada uno de los miembros de esta querida sociedad por haberme dado su confianza para ejercer esta función. Me siento honrada por asumir la responsabilidad que me han asignado, la recibo con mucha ilusión, espero estar a la altura de sus expectativas para dar continuidad al trabajo que tan bien han desarrollado los que me precedieron al frente de la sociedad desde su creación en 1970. Cuento con el apoyo invalorable de todos, en especial de los expresidentes, de la secretaria María Ángela Santurio y de los miembros activos que aceptaron participar de la Comisión Directiva 2022-2024. Muchas gracias a todos.
Y pienso que la Sociedad Uruguaya de la Historia de la Medicina es de todos. Por lo tanto, estamos convocados a trabajar mancomunadamente para prestigiar y divulgar la historia de la medicina. Me preocupan en especial en las nuevas generaciones de estudiantes y médicos recién recibidos y otros profesionales, tanto en Montevideo como en el exterior, en el interior, y creo que las reuniones virtuales sin duda han abierto ese camino de participación a profesionales del interior y del exterior. Así que estoy muy emocionada y espero cumplir con las expectativas y contar con todos ustedes. Bravo, Aida, felicitaciones. Seguramente va a ser así. Todos tenemos esa certeza. Quiero decir que ya estuve haciendo Bueno, amigos, contactos. Estuve haciendo algunos contactos para tener, como consta en el reglamento, comisiones para estimular la presencia de las personas del interior, del exterior, y para divulgar la sociedad de la historia de la medicina en la sociedad, en la comunidad de Uruguay. perfecto. Es una excelente iniciativa y el Zoom, a través de un formato que ojalá pase a ser híbrido el año que viene, nos permite acceder a toda la República y al exterior, como ya lo demuestra la presencia de socios desde el extranjero. Nuevamente, gracias, un gran- gracias a Jorge, que siempre me apoya. Sí, ahí apareció Jorge. Antonio manifiesta a través del chat su felicitación, que creo que es de todo el grupo. Felicitaciones entonces a la nueva comisión. De mi parte solo resta agradecerles la participación y la colaboración que en todo momento sentí durante mi desempeño y desearles que tengan un buen fin de año y un mejor comienzo del año que viene, que sea propicio para todos nosotros y que nos permita ir reintegrándonos cada vez más a una vida normal. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo año. Felicitaciones. Feliz año. Felicidades. Chao, chao. Felicidades. Felicidades, saludos. Felicidades a todos.